creo que sintetiza muy bien el momento que vivíamos en ese momento en España y que seguimos viviendo, ¿no? Un momento de polarización política, ¿no? Fue primero la de redignificar a las personas con discapacidad. No era posible que en pleno siglo XXI hubiese más de 100.000 personas con discapacidad que no pudiesen ejercer un derecho tan básico, tan elemental, un derecho civil como es el derecho a decidir quién gobierna, ¿no? Y eso creo que ha sido el primer impacto, ¿no? Redignificar realmente y dar plenitud de vida a esas personas, ¿no? Y en segundo lugar, redignificar un poquito también la condición de los políticos, ¿no? Es decir, en un momento en el que seguimos viendo la polarización de los discursos, de cada día más desafección por parte de la sociedad hacia los que rigen nuestro país, bueno, pues el hecho de que hubiese unanimidad en un proyecto de ley que daba ese derecho de voto a las personas con discapacidad, pues la verdad que ha sido un éxito en sí mismo porque logramos que todos los partidos políticos se pusiesen de acuerdo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró? Demasiado. Pero al final eso es instrumental, ¿no? O causal, ¿no? Es decir, lo relevante es que se logró. Ahora bien, si para algo tan de sentido común, por el bien común, a un colectivo de personas en grado de vulnerabilidad tardamos más de año y medio desde que registré el cambio de la modificación de la ley orgánica que regula el régimen general electoral hasta que se logró publicarse en el BOE, pues fíjate qué cuestiones también tanto más relevantes debería ser mucho más corto el plazo de tiempo para llevarlas a cabo, ¿no? Y durante el confinamiento, ¿qué es lo que más ha afectado a las personas con discapacidad? Bueno, vamos a ver, hay que entender que las personas con discapacidad, ante todo, son personas. Y no al revés. No es que tener un gen de más en cada una de las células o tener un problema cerebral o la falta de un brazo, de una pierna, es decir, las distintas discapacidades que existen en este momento, físicas, psíquicas, orgánicas, intelectuales, etcétera, etcétera, hay que entender que eso no incide en las personas, sino que al fin y al cabo somos personas. Y desde ese punto de vista, pues al igual que el resto de la población que nos llamamos sin discapacidad, hemos sufrido el hecho de una pandemia como la que seguimos viviendo, ¿no? Ahora bien, es cierto que nosotros tal vez podamos tener no más capacidades, sino distintas capacidades o más recursos para poder gestionar pues lo que fue el confinamiento, lo que ha sido el cerrazón de toda la sociedad, pero sí que es verdad que ha supuesto pues severos problemas a nivel de empleo de las personas con discapacidad, a nivel de ocio de las personas con discapacidad, a nivel de las viviendas con apoyos de esas personas con discapacidad, a nivel de la vida en convivencia, la vida en comunidad. Claro que ha supuesto. Y luego también ha supuesto también incluso casos de regresión de personas, especialmente en el ámbito de la discapacidad intelectual, que iban con unos apoyos digamos, de llevar una vida cotidiana y normalizada a ver de repente que ha dado pasos para atrás, ¿no? Y eso creo que es tremendamente severo. Y a raíz de lo que comentabas ahora del empleo, quería comentar que el otro día leí un artículo en el cual se hablaba de las contrataciones de las personas con discapacidad habían disminuido hasta en un 80%. Entonces quería saber por qué cree que ha ocurrido esto y si usted cree que se va a recuperar ese empleo que las personas con discapacidad han perdido. Bueno, hay varios factores por los cuales siempre en cualquier crisis, ya sea producida por una pandemia como la que vivimos, o por una crisis económica, o por una crisis financiera, una crisis, etcétera, etcétera, siempre los grupos con mayor grado de vulnerabilidad son siempre los más perjudicados, ¿vale? Es decir, esa es una norma que a lo largo de la historia reciente de nuestro país y a nivel europeo y global se ha producido. Siempre las personas con mayor grado de vulnerabilidad son las personas que peor lo pasan. Y por tanto, desde ese punto de vista, ha habido, como te decía, varias cuestiones. Una, pues esa
digamos, esa precariedad de esos empleos en primer lugar. Por tanto, los primeros empleos en los cuales un empresario o un directivo tiene que tomar una decisión, pues es automáticamente aquellos que contribuyen, entre comillas, con menor contribución de valor, ¿no? Cosa que me parece absolutamente injusto. En segundo lugar, porque gran parte de las personas con discapacidad, casi 100.000 personas con discapacidad en España, están trabajando en centros especiales de empleo, de los cuales muchos de ellos tomaron la decisión de cerrar durante el confinamiento y por lo tanto se han acogido a los ERTEs, ¿no? Y luego, en tercer lugar, por un incumplimiento sistemático y sistémico en este país de una ley que es la ley LISMI de los años 80, modificada por la Ley General de Discapacidad en el año 2010, 2012 creo que fue, en la cual se incumple esa norma de que empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de sus plantillas con personas con discapacidad, ¿no? Y como eso se incumple absolutamente en más de un 90% de las empresas que tienen ese requisito de más de 50 empleados, pues mal estamos haciendo, ¿no? En este país. A la pregunta de si se recuperará, pues yo soy optimista. Yo creo que es verdad que ha habido grandes avances en cuanto a sensibilización hacia las personas con discapacidad y sus grandes capacidades que tiene, y por tanto veremos una sociedad a futuro más cohesionada, más inclusiva, más convivencial, y eso también desde la responsabilidad de las personas que trabajan en empresas, para que veamos a esos trabajadores como profesionales dentro de esas empresas, ¿no? Otra pregunta a raíz de la pandemia era si has visto olvidadas a las personas con discapacidad durante el confinamiento, la pandemia, en los diferentes ámbitos. A ver, en mí no encontrarás un mensaje victimista en absoluto. Yo creo que al final todas las personas que convivimos en una sociedad como la nuestra tenemos una serie de derechos y una serie de obligaciones, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que a mí me parece que todas esas personas, incluidas las personas con discapacidad, tenemos derechos y también unas obligaciones, ¿no? Dicho eso, sí que ha habido, lógicamente, en el ámbito de la atención temprana, pues no un abandono, pero el cierre de todos los centros, por ejemplo, de atención temprana en los niños de 0 a 6 años, pues no ha podido seguir esos programas presenciales de estimulación temprana. Por lo tanto, no es lo mismo, y esas familias con esos niños pequeños o niñas pequeñas han tenido que hacer esa estimulación en el hogar a través de vídeos, y no es lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Pero también en los colegios, en la educación, en la etapa escolar de los niños con discapacidad y las niñas, pues ha ocurrido exactamente lo mismo, Enrique. Que no se han adaptado los programas vía telemáticos a la currícula de esos jóvenes o de esas niñas con discapacidad, ¿no? Y lo mismo en las viviendas con apoyos. Pues claro, no podía haber profesionales de apoyo en las viviendas donde conviven personas con discapacidad y han tenido que volver a sus casas. O se han cerrado todos los centros ocupacionales donde hay personas con mayor grado de discapacidad que dedicaban un tiempo a sentirse útil en la jornada. O lo mismo en centros especiales de empleo, que como te decía, que muchos de ellos han cerrado, ¿no? Ahora bien, hay honrosas excepciones, fantásticas excepciones, en las cuales efectivamente ha habido centros especiales de empleo que han seguido trabajando, incluso han incrementado su capacidad de trabajo desde esas personas con discapacidad, con servicios esenciales a la sociedad española, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando se toman decisiones hay que mirar en la propia diversidad de la sociedad. Bueno, pues también especialmente la diversidad de la discapacidad. ¿Y esta situación inusual va a causar consecuencias a largo plazo para todas estas personas? Yo confío en que no. Ahora bien, ahora mismo está habiendo distintos estudios, uno especialmente dirigido por el profesor Jesús Flórez en Cantabria, pero del ámbito nacional y con equipos de pues médicos, psiquiatras, etcétera, etcétera, que están identificando casos, como te decía antes, de auténtica reversión de personas con discapacidad, ¿no? En este caso, el ámbito de la discapacidad intelectual. Pero no podemos... Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Regresión significa que todos los avances que tiene una persona con discapacidad, sea su edad, han
ido años atrás y hay que volver de nuevo a estimular en ámbitos educativos, en avanzar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero luego también hay que entender que cuando hablamos del ámbito de discapacidad, también estamos hablando de la salud mental. Y cuando hablamos de la salud mental, hay personas con trastorno, con problemas de enfermedades mentales, de salud mental, en los cuales el confinamiento, si algo ha hecho, ha sido agravar su situación. Y eso, sin duda, en el corto plazo no, pero en el medio y largo plazo, este país, aparte de, lógicamente, de poner las herramientas y las decisiones políticas para salir y luchar y ganar a esta pandemia, pero en el medio y largo plazo, como te decía, tendremos que tomar también decisiones desde hoy sobre cómo recuperar la salud mental de muchas personas y sus entornos familiares que han sufrido el tener que estar confinados en pequeñas viviendas, en pequeños pisos, cuando requiere una serie de rutinas, de paseos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso efectivamente, hay un ejemplo, y esto muy poca gente habla porque no está de moda hablar del suicidio, pero hablar del suicidio está demostrado que salva vidas. El incremento después del confinamiento, a final del mes de mayo, comienzos del mes de junio, durante el verano, se ha triplicado las tasas de suicidio en España. Estoy hablando que en España, de media, en los últimos años, se suicidan cada día 10 personas y 200 personas lo intentan, Enrique. Bueno, pues se han triplicado esos datos en el momento que se abrieron las viviendas, los hogares para poder vivir. Claro, eso requiere un análisis, un diagnóstico y un plan de Estado para revertir esas situaciones, ¿no? Vale. Y por último, es una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados y es, ¿qué hacía usted a las 8 de la tarde durante el confinamiento? Pues la verdad que, bueno, soy padre de 4 hijos y te puedo garantizar que teletrabajar en un hogar con 4 hijos, donde tu mujer también teletrabajaba y la conciliación no ha sido fácil. Entonces, ha habido días a las 8 de la tarde en los que sí hemos salido al balcón de nuestra casa, de nuestro piso, pues más que a animar a los profesionales sanitarios, que por supuesto, sino también a animar a la propia sociedad civil, ¿no? a que podamos salir de esta situación. Pero ha habido tardes en las cuales ha sido imposible simplemente por esa propia conciliación, ¿no?